probablemente sea el segundo o el tercer lugar más importante de España en cuanto a restos fósiles humanos. El primero es Atapuerca, y luego está en Granada Orce y Cueva Victoria, y luego estaría el Cabezo Gordo por la cantidad de restos humanos. Se han encontrado un total de más de 200 restos pertenecientes a unos 13-14 individuos. Pero ¿qué ocurre? Que, como decía antes, como la ocupación humana estuvo desde hace 150 o 200.000 años en la parte de abajo hasta los 30.000 en la parte de arriba, que es la que se está excavando, pues ahí hubo una evolución de lo que son los rasgos, o sea, digamos los seres humanos evolucionaron, y entonces tenemos, ya como decía antes, el Heidelbergensis, o Homo sapiens arcaico, el Neandertal clásico, y lo último que se ha encontrado este año pasado ha sido restos, o sea, una mujer de 20 años, 20 y pico años, que se fue enterrada, o sea, que tiene signos de haber hecho rituales de enterramiento, y que ha venido un científico de Estados Unidos muy famoso que está estudiando los neandertales, que dice que tiene rasgos por la forma de los huesos, etcétera, la ligereza que tiene los huesos, porque los huesos de los neandertales eran muy, ahora hablaremos de ellos, cómo eran muy fuertes y eran muy gruesos, y esta mujer tiene los huesos como más ligeros, lo que indica que tiene rasgos de Cromañón, o sea, del hombre actual, o sea, que había hibridación. Y eso es ahora lo que se está hablando mucho en la prensa, de que realmente los neandertales y los cromañones está más que demostrado ya que se encontraron, que se cruzaron. Lo que ocurre es que probablemente los neandertales clásicos fueron perdiendo su traza genética hasta que, bueno, se desaparecieron, aunque probablemente todos los europeos pues tenemos rasgos neandertales, algún porcentaje genéticamente. Ahora están los genetistas trabajando en eso. En cuanto al origen de la especie humana, la especie humana sale de África, y entonces hay varias oleadas de colonización. Es un poco complejo todo, pero no es tan lineal como lo estudiamos, que si el Erectus daba el Neandertal y el Neandertal generaba el Cromañón en forma lineal, es algo más complejo. Entonces, hoy día se entiende ya que hace 25.000 años había tres tipos de seres humanos en el planeta, totalmente distintos. O sea, distintos en cuanto a que genéticamente eran distintos. Era el Homo erectus, el hombre de Neandertal y el hombre de Cromañón, por así decirlo. El origen del Cromañón, aunque todos tienen una raíz común, el Cromañón, digamos que coloniza Europa, aparece hace 300.000 años y coloniza Europa después que el Neandertal. El Neandertal es en realidad el verdadero europeo, el que estaba aquí antes que los cromañones que vinieron de África. Entonces, bueno, ahí hay toda una complejidad de materia para estudiarlo, pero eso es muy curioso porque todo eso está aquí reflejado. En cuanto a los neandertales, pues eran unos individuos que de una talla que podía superar el 1,60 m, hay razas más, digamos que hay variedades. Ahora se está hablando de que había unos neandertales mediterráneos que eran más pequeños y unos neandertales del norte de Europa que eran mucho más robustos y grandes. Ahora ya se está incluso clasificando en cuanto a la forma de los individuos gracias a los restos que se han encontrado. Los de aquí, bueno, se puede decir que tenían unas características. Los neandertales en sí tienen unos huesos mucho más fuertes que los nuestros. La pared de los huesos de las fémures y de los brazos son mucho más anchos. Carecían de mentón, no tenían barbilla. Las cejas eran mucho más prominentes que las nuestras. Son los rasgos de los neandertales. Y tenían por los huesos que se han encontrado, las inserciones musculares eran muy fuertes, eran muy robustos, muy fuertes. Cazaban cuerpo a cuerpo, no tenían objetos, digamos que las lanzas no tenían flechas, ni lanzaderas de flechas, ni mucho menos el arco. Entonces cazaban cuerpo a cuerpo con sus presas, se clavaban la lanza con su propia fuerza. Se han hecho estudios de analizar los restos de neandertales, las lesiones que tenían en los huesos, y la profesión que más se parece a ellos es la de los jinetes de rodeo.
O sea, las fracturas, se han hecho estadísticas, se han cogido una serie de jinetes, se ha visto las lesiones que tienen, se han cogido unos neandertales, se ha visto las lesiones que tienen, y tienen lesiones de hombro, de clavícula, de fracturas de brazos, similares a los de... O sea, que eso indica que luchaban cuerpo a cuerpo contra, bueno, para cazar las presas de las que se alimentaban, cosa que el cromañón, como ya disponía de lanzaderas o de arcos, pues cazaba a distancia y digamos que tenía menos lesiones. También era más ligero y más débil, entonces no llegaba a ese cuerpo a cuerpo. También tenían, bueno, unos dientes muy robustos, con las raíces, con un rasgo que es el taurodontismo. Nosotros tenemos varias raíces en las muelas y ellos tenían las raíces unidas, porque tenían una mandíbula muy fuerte, unos huesos muy fuertes. En cuanto a los animales de los que se alimentaban, pues aquí hay una amplia gama de animales. Como hay un periodo muy amplio entre los 180 a los 150.000 años hasta los 30.000, en ese amplio periodo de tiempo el clima cambió. Por lo tanto hay